5 minutos para saludar, para presentarnos y para hacer un comentario introductorio a lo que va a ser este debate. Señor General Ruiz Barrera, muchas gracias. No es la primera vez que me invita y de verdad que se lo agradezco de corazón porque siempre me ha dado el espacio para exponer mis puntos de vista. Señores oficiales, estimadas familias, colegas, candidatos en esta aspiración a ser elegidos el próximo 9 de marzo. Esta es una reunión trascendental porque de esta reunión depende que la Reserva tenga más de un representante en el Congreso de la República. Hemos recorrido un largo camino para esto. Yo estuve en ese proceso de conformar el partido Fuerzas de la Unión por mi País. Estuve también de cerca cuando hicimos el ejercicio electoral en el partido Alas Equipo Colombia y siempre hemos salido frustrados y decepcionados que no hemos logrado adquirir una vocería política propia. Y hoy, permítanme decirles que ya no es un tema de defender unos cuantos privilegios, que ya no es un tema de defender un estatus como oficiales o militares de la República, ya es un tema de supervivencia y ustedes lo saben muy bien. Le pregunto, mi general, ¿hemos tocado fondo? Le pregunto, mi general Pineda, ¿hemos tocado fondo? ¿Cuánto tiempo lleva privada la libertad del general Uzcategui? A los que no lo recuerden, 12 años, y aquí está la familia Uzcategui, mi mamá Constanza, y mis amigos más cercanos, que somos testimonio vivo de esa injusticia. Y lamentablemente son 2.000 militares más que durante estos 12 años han venido engrosando los centros de reclusión militar y las cárceles civiles. Entonces les pregunto a ustedes, ¿hemos tocado fondo o no? Aparentemente no, porque el general Uzcategui, al igual que el coronel Plazas y muchos otros, siguen en la cárcel. ¿Hemos tocado fondo cuando se nos tacha de corruptos? Esta semana vimos como 6 dignos generales de la República, sin que un juez determinara que han incurrido en casos de corrupción, son sacados de la institución como perros. Lo dijimos ayer en la W, junto al general Padilla, que lamentablemente está del lado del gobierno por encabezar una lista o por hacer parte de una lista donde también está usted, mi general Pineda, y les pido que desde la U también hagan un llamado porque no se merece ese trato indigno que el alto gobierno le está dando a nuestros oficiales superiores. Él decía, el general Padilla, y lamento que no esté acá porque lo íbamos a debatir entre amigos y en casa donde se pueden lavar los trapos sucios, y decir que no es justo. Él decía que el gobierno se había tomado el tiempo suficiente para tomar una decisión acertada, y que de acertada puede tener que el comandante general de la fuerza salga por corrupción, y el gobierno dice que no es corrupción porque utiliza unas palabras indebidas, pero la ciudadanía de a pie no hace ese tipo de distinciones. En las calles lo que están diciendo es que los generales en Colombia son unos corruptos y que se han beneficiado de la guerra. Entonces, ¿hemos tocado fondo? Parece que tampoco no. Hicimos una vigilia al frente de la casa de Nariño. Nos paramos los 15 pelagatos que siempre vamos a abogar por nuestros detenidos. Que nos hiciéramos en la Plaza de Bolívar, que porque ahí podemos protestar, pero es que ahí estaban los 3.000 hombres de Petro, armados y fumando marihuana, exigiendo que su alcalde no se lo destituyeran, y como los hijos de los militares no nos quisimos trasladar a la Plaza de Bolívar, llamaron el SPAT y nos retiraron a la fuerza. A mi mamá Constanza la golpearon. ¿Es justo? No porque sea la esposa de un general de la República, porque puede ser cualquiera de nuestras esposas y nuestras madres. ¿Hemos tocado fondo? No. ¿Qué está pasando en Venezuela? Y general, señores oficiales, aquí tenemos a Loren Saleh, estudiante, líder venezolano. Loren, ponte de pie, por favor, para que te conozcan. Un joven que con 20 años tiene más de 10 huelgas de hambre sobre los hombros, abogando por sus derechos, y esa realidad está a la vuelta de la esquina. ¿Hemos tocado fondo? Parece que no, y aquí seguimos tertuleando, mientras que el país se nos está desbaratando, y el costo y el sacrificio serán nuestras familias. Entonces, ya son 10:40, respetando el tiempo, comencé a las 10:35. Ahorita hablamos de los 10 puntos que son importantes. El llamado, haciendo analogía a una frase,
Después no lloremos como retirados lo que no supimos defender como ciudadanos. Gracias. Entonces, retomando con respecto a mi intervención anterior, sí considero que hemos tocado fondo y por eso esos 10 puntos críticos que en buena hora ha identificado ACORE hay que desarrollarlos y trabajarlos desde el Congreso de la República. Primer punto, la intensificación de la ofensiva judicial contra miembros de la fuerza pública. Es evidente que en Colombia hay una guerra jurídica y judicial, eso ya está sobrediagnosticado, entonces no le demos más cuerda a eso. Lo importante es que enfrentemos esa guerra jurídica. ¿Y cómo se hace? Poniendo a nuestra gente en los escenarios de la guerra jurídica y judicial, que son el Congreso de la República. Tener un congresista es un imperativo moral, mi general. Por eso voten por Senado, por algún miembro o representante de la Reserva, y voten a la Cámara por Bogotá por un miembro y representante de la Reserva, como lo soy yo con el número 110 del Partido Conservador. Pero tenemos que concentrarnos en el Congreso, en la Corte Constitucional, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en las altas cortes, en la Fiscalía, en la Procuraduría, en la Corte Penal Internacional, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y no se nos olvide que lo que alimenta el sistema son las víctimas. Aquí la izquierda le gusta victimizarse todos los días y con ese discursito han llegado muy lejos. Pues también tenemos víctimas de este lado, hay que hacerlas notar y hacer valer sus derechos. Y obviamente no tenerle miedo a la guerra mediática. Por eso es tan valiente la labor que está haciendo el general Ruiz, que no se le esconde a un solo medio para defender nuestras posiciones, pero eso lo tenemos que hacer todos, en todos los escenarios, todos los días, en las redes sociales y en todos los espacios que nos permitan participar. Ayer ya se dijo que eran 4.137 militares investigados por ejecuciones extrajudiciales, es decir que esa cifra de 2.000 militares presos muy próximamente va a superar los 5.000. ¿Qué pasa con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo? ¿Qué más pruebas se necesitan para demostrar que ellos han delinquido a costa del dolor de las verdaderas víctimas? ¿Cuántas denuncias no hemos puesto, mi general? Pero en eso hay que martillar todos los días de la vida, hasta que se le quite la personería jurídica, hasta que a esos abogados se les retire la tarjeta profesional, hasta que se les sancione por parte de la superintendencia, porque ellos no son ruedas sueltas y ellos tienen que responder a la Constitución y la ley. Hagámoslo. Si alguien lo ha hecho ha sido este joven que se ha tenido que enfrentar con ellos con carteles, cuando lo tenemos que hacer es todo. Tenemos que pasar a la ofensiva. La única acción ofensiva que he visto en los últimos años en materia de guerra jurídica fue la demanda que interpuso el general Bedoya contra el artículo 127 del Código Penal para limitar el alcance del delito político, y eso los tiene allá enfrascados en La Habana porque ahora no saben qué hacer para darles a estos guerrilleros la connotación de delincuentes políticos y ponerlos en el Congreso y darles la libertad. Ese es un elemento importante, pero hay que continuar, como les digo, con la ofensiva mediática, pero al mismo tiempo interponiendo recursos, como también lo ha hecho ACORE a la hora de denunciar el famoso convenio que ya presentó muy ilustrativamente la doctora Rosa, pero hay que hacerlo en todos los escenarios. Que el informe del Grupo de Memoria Histórica. Aquí quienes escriben la historia son los victoriosos, quienes han escrito la historia de Colombia son los miembros de la izquierda, porque nosotros hacemos parte de esa oficialidad que muchas veces parece invisible. Nosotros tenemos que construir nuestros propios procesos de memoria histórica. Me comenta mi general, algunos funcionarios suyos, que aquí hay muy buen material y que ya lo están organizando precisamente para construir esas memorias del conflicto desde esta organización que durante décadas ha representado los intereses de los militares de la Reserva Activa. Ahí hay una ley, la 975, que fue la que creó el Centro de Memoria Histórica. Ustedes vieron el informe, es un informe sesgado, parcializado. Entonces, si nosotros no tenemos un contrainforme, una contrapropuesta, pues el día de mañana nuestros hijos y nuestros nietos van a leer que los militares de este país fueron unos genocidas, y muy probablemente, como está sucediendo en Chile, los hijos de los militares nos vamos a tener que cambiar el apellido, porque de lo contrario no se va a respetar nuestro legado y nuestro sacrificio. El acto legislativo del Fuero Penal Militar, a mí sinceramente me alegró que se hundiera, porque por tratar de delimitar claramente la competencia del Fuero Penal Militar incurrían en una cantidad de delitos que en realidad finalmente era muy poco lo que quedaba para nosotros
desde la justicia castrense, pero si algo fue lamentable es que se perdiera ese tribunal de garantías y esa comisión mixta que iba a hacer verificación a los procesos y que iba a garantizar que los procesos nuestros fueran a parar a la justicia penal militar. Entonces sí hay que recuperar ese tribunal de garantías. Ya tenemos radicada una carta del presidente Santos, que es de la U, ya que yo no puedo, mi general, hágalo usted, dígale al presidente, a su comandante, que me dé respuesta, porque llevo años pidiendo que se nos dé justicia y ni siquiera son capaces de responderme una carta. Que se perdió el mar jurisdiccional San Andrés. Este es un tema gravísimo porque es que ya dejó de ser un tema de defensa nacional. Ya no solamente está de por medio la integridad del territorio y nuestras aguas, y se convirtió en un tema de seguridad nacional porque está de por medio el modelo democrático. Nos quieren quitar territorio, pero además nos quieren imponer el comunismo. Eso requiere un tratamiento especial y por eso no lo podemos seguir confrontando con las mismas estrategias de toda la vida, sino que se requiere un nuevo trabajo. Ahí la inteligencia es fundamental, pero resulta que cuando chuzan a un integrante de la oposición es una chuzada ilegal y un abuso de autoridad, pero cuando chuzan al comandante general de las Fuerzas Armadas, entonces resulta que es un acto contra la corrupción. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Beneficios jurídicos y procesales, el marco jurídico para la paz. Ahí claro que le tienen que dar un tratamiento especial a los miembros de la fuerza pública, o vamos a seguir con los guerrilleros en la alcaldía de Bogotá y con los comandantes militares en la cárcel. Pero antes de llegar a esa discusión, primero que nos solucionen el tema de las garantías judiciales, porque con solo aplicar la Constitución y la ley, el general Uzcategui y muchos otros salen de la cárcel. Entonces, ¿dónde están las garantías judiciales? Y obviamente haremos un debate cuando se esté reglamentando ese marco jurídico para la paz, para que nuestros militares reciban un trato proporcional, para que no se repitan esas injusticias. El Ministerio de Seguridad Ciudadana no lo podemos aceptar porque ese modelo aplicaría para un estado o un contexto de paz, y aquí Colombia todavía sigue en guerra, y de esa manera las fuerzas de seguridad todas tienen que estar adscritas al Ministerio de Defensa, o si no funcionarán como ruedas sueltas, como ya ha venido sucediendo, sobre todo en los temas de inteligencia, que la inteligencia de la policía no intercambia información con la inteligencia de las otras armas, muchas veces por celos institucionales, y por eso es que no avanzamos en esta lucha contra insurgentes. Recuperación del voto para la fuerza pública, que se nos retiró en el año 1930 por un gobierno liberal, porque los conservadores siempre hemos defendido. Yo lo que me pregunto es si los militares ahora resulta que echan generales porque tienen una responsabilidad política. Ahora resulta que los juzga la justicia ordinaria como civiles porque no tienen un fuero especial. Entonces, si se les va a dar un trato de ciudadanos de quinta, pues que también se les dé el derecho al voto para que de esa manera se puedan expresar libremente. La defensa técnica para miembros de la fuerza pública. Aún no se sabe qué monto van a destinar para ese efecto, que hay recursos de cooperación internacional. Me imagino que saldrán con un nuevo Plan Colombia para la Paz, pues que buena parte de esos recursos de cooperación vayan destinados a la defensa de nuestros militares, o de lo contrario no se está jugando a la paz sino al fortalecimiento de la insurgencia en Colombia. Que la acreditación de las víctimas como parte del conflicto, por supuesto, es que nosotros hemos puesto los huérfanos, las viudas, los mutilados, los presos, los secuestrados, los heridos. Mi tío Diego murió en el año 86 en una emboscada de la guerrilla. Ahí tengo que ver a mi primo Diego Junior todos los días creciendo, desorientado porque le faltó la compañía de su padre. Entonces esos hijos, esos nietos, esas familias no pueden quedar desamparadas, y en un marco de justicia transicional y de verdad justicia y reparación para las víctimas, pues que también entren nuestras víctimas, o si no, no apoyamos ese proceso. Y por último, reestructuración del sistema de salud de las fuerzas militares. Cada vez es más precario el de salud, el servicio de salud para nuestra fuerza. Yo tuve un cálculo renal y en 2 días me atendieron en la clínica Santa Fe. Estuve en el hospital militar y acababa de llegar un capitán que llevaba 10 días sufriendo el mismo dolor mío, ni siquiera tuvo una ambulancia para que lo trasladaran desde Villavicencio, y lo tenían en una sala de espera esperando una habitación y un analgésico para curarle el dolor. Entre el año 2009 y 2011, ¿saben cuánto creció el presupuesto del Ministerio para la Salud de los militares? 0%. Durante el gobierno de nuestro presidente Santos. No sé cuánto habrá crecido del 2011 para acá, puede que haya crecido en algo, pero sí dicen que van a incrementar el pie de fuerza, que nuestros militares están combatiendo con todas sus fuerzas el terrorismo, pero al mismo tiempo no se les da una garantía mínima de salud y bienestar como esta. Entonces, insisto, y haciendo la corrección,
que comentaba el general Dubán: no lloremos como miembros de la reserva activa lo que no supimos defender como ciudadanos. Gracias. Y excúsenme que pedí el uso de la palabra de primeras, porque precisamente me tengo que desplazar a la registraduría, donde nuestra candidata presidencial Marta Lucía Ramírez va a hacer su inscripción a la presidencia de la República. Se va a conocer el nombre del vicepresidente que la va a acompañar. Les he repartido una hojita que es copia fiel del tarjetón para el próximo 9 de marzo por la Cámara. Tengan muy en cuenta, por favor, y excúsenme, me les robo un minuto abusando de su confianza, que este es el tarjetón que nos van a entregar el 9 de marzo, perdón. Ustedes, para el tema de Senado, pues votan por el candidato de su preferencia, y ya para el tema de Cámara, al recibir este tarjetón, la parte de abajo donde se habla de minorías étnicas y afrocolombianos la tienen que dejar en blanco, porque no pertenecemos propiamente a ninguna de esas categorías, pero en la parte de arriba sí tienen que votar por la opción de Cámara. Les pido el favor que marquen la sede del Partido Conservador y marquen el número 110, que con eso me estarán dando su voto para sacar adelante nuestras familias en el Congreso de la República. Gracias nuevamente.